La dinastía Rothschild, un nombre sinónimo de un poder e influencia financieros sin igual, rastrea sus orígenes hasta el siglo XVIII dentro de los confines del gueto judío de Frankfurt. Esta era una época en la que se imponían restricciones y barreras basadas en credo, obstaculizando significativamente las actividades económicas de muchos, incluidos los Rothschild. Sin embargo, fue aquí, en medio de estas limitaciones, donde Mayer Amschel Rothschild sentó las bases de lo que se convertiría en un imperio bancario global. Su vida temprana, marcada por la adversidad, moldeó su espíritu ambicioso, impulsándolo a mirar más allá del comercio textil tradicional perseguido por sus antepasados. En las bulliciosas y estrechas calles de Frankfurt, Mayer descubrió el potencial lucrativo de comerciar con monedas raras y metales preciosos. Este descubrimiento marcó un cambio crucial desde el negocio tradicional de su familia, orientándolo hacia tratos que ofrecían mayores riesgos y mayores recompensas. El ambiente del gueto, denso de comerciantes y bullicioso con el comercio, le proporcionó el terreno inicial para perfeccionar sus habilidades en negociación y comercio. La aguda comprensión de Mayer sobre el valor de las mercancías escasas le permitió capitalizar oportunidades no vistas por otros, distinguiéndolo temprano como un empresario astuto con una visión clara para el futuro. La sagacidad estratégica de Mayer se puso de manifiesto cuando estableció conexiones con figuras influyentes, como el príncipe Guillermo de Hesse-Kassel. Estas relaciones fueron cruciales, ya que le abrieron puertas a mercados financieros más grandes e introdujeron a Mayer en el complejo mundo de las finanzas soberanas. El enfoque de Mayer para los negocios era revolucionario para su tiempo. Se dedicó a lo que ahora reconocemos como front-running, una práctica donde anticipaba las necesidades del príncipe por monedas de oro y las adquiría a un precio más bajo, para luego venderlas a un precio mayor, obteniendo beneficio. Esto no solo duplicó sus ingresos, sino que también consolidó su reputación como un maestro de finanzas. Para finales de los años 1780, Mayer Rothschild no solo había acumulado riqueza, sino también una formidable reputación que trascendía los límites del gueto. Su éxito no era meramente producto de su perspicacia comercial, sino también de su visión. Se dio cuenta de que, para construir un legado duradero, necesitaba establecer una entidad bancaria que perdurara más allá de su vida y proporcionara una plataforma financiera estable para sus descendientes. Esta previsión lo llevó a transicionar de comerciante a banquero, un cambio estratégico que lo posicionó como un pionero en el mundo bancario moderno. El cambio de siglo trajo nuevas oportunidades y desafíos, los cuales Mayer enfrentó con decisiones audaces. Uno de sus movimientos más significativos fue enviar a sus hijos a las principales capitales de Europa: Viena, Nápoles, París y Londres. Esta dispersión estratégica no era simplemente para expandir su negocio bancario, sino para crear una red financiera paneuropea que operaría de manera sinérgica. Este movimiento fue indicativo del entendimiento de Mayer sobre la importancia de la diversificación geográfica y política en la banca, un principio que resultaría ser adelantado a su tiempo. Londres, durante el amanecer de la Revolución Industrial, presentó un terreno fértil para el tercer hijo de Mayer, Nathan Rothschild, quien llegó con capital limitado pero ambición ilimitada. La entrada de Nathan al mercado financiero londinense se sincronizó perfectamente con el ascenso de la ciudad como potencia económica global. Su capacidad para aprovechar el sector industrial emergente, particularmente los textiles,
demostró su habilidad para entender y explotar la dinámica del mercado. Las primeras empresas de Nathan en textiles sentaron las bases para sus éxitos financieros posteriores y establecieron un precedente de perspicacia empresarial en la familia. La estrategia de Nathan Rothschild se extendió más allá del mero comercio. Se aventuró en las áreas grises de la economía, como el contrabando, para mejorar su base financiera y extender su influencia más allá de las fronteras. Su participación en el contrabando no solo aumentó su riqueza, sino que también le proporcionó una profunda comprensión de las complejidades del comercio internacional durante una época de guerras frecuentes y bloqueos económicos. Esta experiencia fue invaluable, proporcionándole la red y el conocimiento que más tarde respaldarían sus empresas bancarias. La destreza financiera de Nathan transformó rápidamente sus inversiones iniciales en una fortuna sustancial. Al navegar hábilmente por el paisaje económico de Londres, no solo multiplicó su capital inicial, sino que también sentó las bases para una institución bancaria que aspiraba a superar los logros del banco de su padre en Frankfurt. Sus estrategias de crecimiento agresivas estaban caracterizadas por un agudo sentido del momento del mercado y una habilidad inigualable para capitalizar las tendencias económicas, convirtiéndolo en una figura formidable en los círculos financieros de Londres. A medida que Europa se acercaba a un siglo lleno de agitación y conflicto, la red bancaria Rothschild se encontró en una posición única para aprovechar estos eventos. Con bancos importantes estratégicamente ubicados en toda Europa, los Rothschild podían maniobrar a través de la turbulencia política y económica que caracterizaba al siglo XIX. Su capacidad para financiar guerras y revoluciones, a menudo vista como oportunista, también fue un testimonio de su sofisticado entendimiento de las finanzas internacionales y la diplomacia. Esta primera parte de nuestra exploración en la dinastía Rothschild prepara el escenario para una investigación más profunda sobre cómo expandieron su imperio a través de continentes, influyendo no solo en economías, sino también en resultados políticos. Los Rothschild no fueron meros testigos de la historia, fueron arquitectos de sistemas financieros que han dejado un legado perdurable en el escenario internacional. A medida que profundizamos en su historia, descubriremos las estrategias y decisiones que les permitieron prosperar en medio de la adversidad y la controversia. El siglo XIX temprano marcó un periodo de rápida expansión para la familia Rothschild, ya que posicionaron estratégicamente sus bancos en las capitales de Europa. Nathan Rothschild, con base en Londres, rápidamente se convirtió en un pilar en la creciente red de la familia. Su capacidad para integrar las operaciones de su banco con las corrientes económicas de la revolución industrial demostró no solo su perspicacia financiera, sino también su liderazgo visionario. Este periodo vio a Nathan transformar su banco en algo más que una institución financiera. Se convirtió en una potencia que influía en las políticas económicas y decisiones políticas a través de Europa. Paralelamente, sus hermanos se establecieron en otras ciudades clave, cada uno adaptándose y prosperando en diferentes paisajes políticos y económicos. Por ejemplo, James Rothschild, en París, navegó las complejidades de la política francesa para establecer un banco que eventualmente financiaría imperios. La sincronización de sus actividades en diferentes regiones demostró la capacidad única de la familia para operar una estrategia financiera coordinada a escala continental, una novedad en ese tiempo que les proporcionó una influencia sin precedentes sobre los asuntos europeos. Las guerras napoleónicas ofrecieron a los Rothschild
su primera gran oportunidad de capitalizar en la financiación internacional a gran escala. El papel pivotal de Nathan en la financiación del ejército de Wellington no solo resultó lucrativo, sino que también posicionó a los Rothschild como actores cruciales en las finanzas internacionales. Lograron lo inimaginable, financiando un esfuerzo de guerra que se extendió por toda Europa, demostrando su capacidad para movilizar vastos recursos de manera rápida y eficiente, lo que solidificó su reputación como banqueros sin igual. La Europa de la posguerra proporcionó un terreno fértil para que los Rothschild expandieran su influencia. El Congreso de Viena, que redibujó el mapa de Europa, vio a los Rothschild negociar y asegurar derechos que garantizarían el crecimiento de sus bancos. Hábilmente convirtieron la reconstrucción posbélica y las deudas nacionales en oportunidades, asegurando bonos y préstamos que financiarían la reconstrucción de naciones. Esto no solo multiplicó su riqueza, sino que también los integró profundamente en el tejido de la política europea. Los años 1820 y 1830 se caracterizaron por la expansión de los Rothschild en nuevos mercados, incluyendo el emergente Estados Unidos y las economías en desarrollo de América Latina. Su enfoque internacional estaba adelantado a su tiempo, permitiéndoles diversificar sus tenencias y reducir su exposición a las convulsiones políticas de Europa. Sus inversiones extranjeras estratégicas incluyeron bonos gubernamentales y proyectos de infraestructura, que proporcionaron retornos estables y ampliaron aún más su impacto económico. Los avances tecnológicos como la locomotora de vapor y el telégrafo ofrecieron a los Rothschild una ventaja sobre sus competidores. Fueron de los primeros en utilizar estas tecnologías para acelerar las comunicaciones a través de su vasta red, reduciendo significativamente el tiempo necesario para intercambiar información a través de continentes. Esta capacidad para recibir y actuar sobre la información más rápidamente que sus rivales fue crucial durante tiempos de inestabilidad económica o política y se convirtió en un componente clave de su éxito sostenido. A mediados del siglo XIX, los Rothschild también incursionaron en el sector industrial, financiando ferrocarriles a través de Europa, incluyendo el famoso Orient Express. Estas inversiones no solo fueron rentables, fueron transformadoras, facilitando el comercio y la movilidad a través del continente. Al financiar infraestructura que se convertiría en la columna vertebral del crecimiento industrial de Europa, los Rothschild no solo obtuvieron beneficios financieros, sino que también ganaron una influencia política significativa. A pesar de su prominencia y éxito, los Rothschild enfrentaron numerosos desafíos y oposiciones. El antisemitismo y el fervor nacionalista a menudo los pusieron en conflicto con los gobiernos y pueblos de los países en los que operaban. Sin embargo, sus matrimonios estratégicos en familias aristocráticas y alianzas con figuras políticas poderosas ayudaron a mitigar estas amenazas, tejiendo su presencia en el tejido social y político de Europa. Para la segunda mitad del siglo XIX, los Rothschild se habían establecido no solo como financistas, sino también como filántropos y patrocinadores de las artes, contribuyendo a las comunidades donde operaban. Este lado más suave de su imperio ayudó a mejorar las percepciones públicas y les proporcionó una forma de seguro social contra las volátiles corrientes de la política europea. A medida que avanzamos más en la narrativa de los Rothschild, queda claro que su éxito no fue solo el resultado de la perspicacia financiera, sino también de una compleja red de estrategias sociales, políticas y económicas que fueron meticulosamente planificadas y ejecutadas. Este enfoque holístico de la banca y las finanzas permitió a los Rothschild
construir un imperio que resistiría las pruebas del tiempo, las guerras y las revoluciones, sentando las bases para su continua influencia en la era moderna. A medida que Europa se dirigía hacia la última mitad del siglo XIX, los Rothschild enfrentaron nuevos desafíos que pusieron a prueba su capacidad de adaptación y previsión. El surgimiento de nuevas potencias financieras y la democratización gradual de los mercados financieros comenzaron a erosionar las ventajas monopolísticas que los Rothschild habían disfrutado durante mucho tiempo. A pesar de estos desafíos, su enfoque estratégico de la banca, que combinaba una evaluación de riesgos meticulosa con una red de información global sin igual, les permitió mantener una ventaja competitiva. Durante este periodo, la participación de los Rothschild en los asuntos internacionales se hizo más evidente. Desempeñaron un papel crucial en eventos históricos significativos, como la financiación del Canal de Suez, que no solo fue una hazaña de ingeniería y destreza financiera, sino que también los posicionó estratégicamente en la encrucijada de las rutas comerciales de Oriente y Occidente. Este proyecto ejemplificó su capacidad para aprovechar proyectos de infraestructura que tenían consecuencias económicas y políticas de gran alcance. La Guerra Franco-Prusiana, 1870 a 1871, ejemplificó aún más la intrincada participación de los Rothschild en la geopolítica europea. Su posición compleja como financiadores de bonos de guerra para múltiples gobiernos mostró su papel único en las finanzas internacionales. Al financiar ambos lados de los conflictos cuando era ventajoso, no solo lograron obtener ganancias de la guerra, sino que también mejoraron su posición diplomática entre las naciones europeas, equilibrando delicadamente sus intereses con las alianzas cambiantes. La última parte del siglo XIX también vio a los Rothschild expandir su influencia más allá de Europa. Sus inversiones en las industrias ferroviarias y mineras en Sudáfrica y a través del Imperio Británico subrayaron su estrategia de diversificar inversiones para mitigar los riesgos asociados con la inestabilidad europea. Estas empresas en el extranjero no estuvieron exentas de desafíos, pero ejemplificaron la habilidad de la familia para aprovechar oportunidades en mercados emergentes, cimentando aún más su estatus como una potencia financiera global. De vuelta en Europa, los Rothschild continuaron innovando en el sector financiero al introducir nuevas formas de servicios bancarios, incluyendo préstamos personales y cuentas de ahorro, que abrieron la banca a las clases medias. Este cambio democrático en las finanzas fue un cambio estratégico que anticipó el cambiante paisaje socioeconómico y posicionó sus bancos para capitalizar la participación económica en expansión de un segmento más amplio de la sociedad. A pesar de su vasta riqueza e influencia, los Rothschilds no fueron inmunes a las convulsiones sociales y el aumento del antisemitismo que caracterizaron al final del siglo XIX. A menudo se encontraron como blanco de la animosidad pública y política, lo que les obligó a navegar por dinámicas sociales complejas. Su respuesta fue una combinación de relaciones públicas y filantropía, destinadas a suavizar su imagen pública y ganar el favor tanto de las élites como de las masas. La filantropía se convirtió en un pilar del legado Rothschild durante este período, ya que invirtieron en obras públicas, educación y artes. Estos esfuerzos filantrópicos no fueron meros actos de caridad, sino iniciativas estratégicas que ayudaron a estabilizar su posición social y amortiguar contra las olas periódicas de sentimiento anticapitalista y antisemita que barrían por Europa. El cierre del siglo XIX estuvo marcado por avances tecnológicos significativos que los Rothschild aprovecharon para mantener su dominio financiero.
Su adopción temprana del teléfono y más tarde del telégrafo les permitió ejecutar transacciones y comunicarse con sus agentes y oficinas en todo el mundo con una velocidad y eficiencia sin precedentes, manteniéndolos un paso adelante en los mercados financieros de rápida evolución. Con el amanecer del nuevo siglo, los Rothschild se habían establecido firmemente no solo como financistas, sino también como figuras influyentes en los asuntos internacionales. Su capacidad para adaptarse al cambiante entorno político y económico de finales del siglo XIX fue un testimonio de su resiliencia y previsión estratégica. Habían logrado la transición de banqueros a financistas y diplomáticos globales, ejerciendo una influencia que iba mucho más allá de las simples transacciones financieras. Al entrar en el siglo XX, los Rothschild enfrentaron los nuevos desafíos de un mundo transformado por la industrialización, la interconexión global y las sombras inminentes de los conflictos mundiales. Sus estrategias, desarrolladas durante el siglo anterior, serían puestas a prueba mientras navegaban por las complejidades de las finanzas globales, la guerra y la diplomacia. La base establecida por sus antepasados resultaría crucial mientras se adaptaban a un mundo donde su papel como banqueros privados estaba evolucionando hacia algo más dinámico e integrado globalmente. A medida que el siglo XX se desplegaba, los Rothschild se encontraron en el centro de tensiones geopolíticas que culminarían en la Primera Guerra Mundial. Su extensa red, construida a lo largo de décadas de matrimonios estratégicos y alianzas, los posicionó de manera única para financiar los esfuerzos bélicos de múltiples naciones. Este periodo puso a prueba su capacidad para mantener la neutralidad y obtener beneficios en tiempos de conflicto, equilibrando los intereses nacionales con la supervivencia de su imperio financiero. El papel de los Rothschild durante la Primera Guerra Mundial fue multifacético. Fueron fundamentales en la organización de préstamos sustanciales para que los gobiernos compraran armas y financiaran operaciones militares, demostrando su influencia inquebrantable en las finanzas internacionales. La guerra también les presentó desafíos complejos, ya que los intereses transfronterizos de la familia a veces entraban en conflicto con el fervor nacionalista, lo que requería que navegaran por un laberinto de lealtad y rentabilidad. Tras el armisticio, los Rothschild fueron fundamentales en la reconstrucción económica de Europa. Aprovecharon sus posiciones para influir en los resultados del Tratado de Versalles, particularmente en las reparaciones financieras y los acuerdos de deuda nacional. Su capacidad para moldear las políticas económicas posteriores a la guerra subrayó su relevancia continua en un mundo cada vez más escéptico respecto a la influencia oligárquica. El periodo de entreguerras vio a los Rothschild diversificando aún más sus inversiones, incursionando en nuevas industrias como el petróleo y los químicos, que emergían como pilares de las economías modernas. Su entrada estratégica en estos sectores fue oportuna, ya que estos recursos pronto demostrarían ser cruciales en la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento industrial posterior. Durante las décadas de 1920 y 1930, los Rothschild también enfrentaron el ascenso del socialismo y los sentimientos anticapitalistas que amenazaban sus intereses bancarios. Respondieron aumentando sus actividades filantrópicas, enfocándose particularmente en programas de bienestar social que buscaban mejorar las duras condiciones de la economía de posguerra. Estos esfuerzos estaban destinados a moderar las críticas públicas y estabilizar su posición ante la creciente oposición ideológica. Sin embargo, el surgimiento del nazismo y su ideología antisemita vehemente representaron una amenaza grave para los Rothschild,
particularmente para sus sucursales en Alemania y Austria. La familia tuvo que actuar con rapidez y decisión, maniobrando sus activos y miembros de la familia para ponerlos a salvo, incluso mientras enfrentaban la expropiación y la persecución. Este periodo marcó uno de los capítulos más desafiantes de su historia, ya que luchaban por preservar su legado frente a un trasfondo de odio y violencia. A pesar de estos desafíos, los Rothschild continuaron expandiendo su influencia en América del Norte y Asia, reconociendo el cambio en el centro de poder global. Sus inversiones en los Estados Unidos, en particular, se volvieron cada vez más significativas, ya que anticipaban el creciente dominio económico del país. Su previsión al establecer una posición en los mercados emergentes demostró su capacidad de adaptación a los cambios globales en el poder y la economía. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, una vez más, vio a los Rothschild aprovechando su vasta red para apoyar a las potencias aliadas. Sus contribuciones abarcaron desde la financiación de los esfuerzos bélicos del gobierno hasta la facilitación del traslado de recursos a través de continentes. El compromiso de la familia con la causa aliada no fue solo una cuestión de supervivencia, sino también un reflejo de su postura moral y ética contra los regímenes totalitarios de las potencias del eje. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild también desempeñaron un papel crucial en el apoyo a los refugiados judíos que escapaban de la persecución nazi. Sus esfuerzos no se limitaron a contribuciones financieras. También utilizaron sus canales diplomáticos para negociar pasajes seguros y establecer santuarios. Este aspecto humanitario de sus actividades destacó un compromiso profundamente personal con ayudar a sus compañeros judíos durante uno de los periodos más oscuros de la historia. Cuando el mundo emergió de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild se enfrentaron a un nuevo orden internacional marcado por la Guerra Fría y la descolonización de África y Asia. Sus estrategias tuvieron que evolucionar en respuesta al surgimiento de nuevas potencias económicas y la decadencia del colonialismo europeo. La era de la posguerra requirió una reevaluación de sus roles, no solo como financistas, sino como participantes en un paisaje global en rápida evolución que desafiaba los mismos cimientos de su imperio centenario. Tras la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild se enfrentaron a un mundo drásticamente alterado. El centro financiero de gravedad se desplazó hacia Estados Unidos, desafiando su enfoque eurocéntrico tradicional. Ante estos cambios, los Rothschild diversificaron aún más sus inversiones, abrazando sectores como la tecnología y el mercado inmobiliario global, reflejando las nuevas realidades económicas de la era de la Guerra Fría y más allá. Esta diversificación estratégica les ayudó a mantener su relevancia en un entorno financiero cada vez más competitivo. La segunda mitad del siglo XX también vio a los Rothschild retirándose gradualmente de las operaciones bancarias directas, ya que reestructuraron sus empresas para adaptarse al nuevo entorno regulatorio y económico. En lugar de depender únicamente de sus operaciones bancarias históricas, expandieron sus actividades a la inversión privada, la gestión de activos y las finanzas mixtas, áreas que ofrecían mayor flexibilidad y potencial de crecimiento en la economía global emergente. A pesar de retirarse de la banca tradicional, los Rothschild continuaron ejerciendo una influencia considerable en las finanzas internacionales a través de asociaciones estratégicas y posiciones clave en el sector financiero. Aprovecharon su reputación histórica y su experiencia para facilitar fusiones y adquisiciones a gran escala, particularmente en Europa y América del Norte, actuando a menudo como asesores de confianza para algunas de las corporaciones y gobiernos más grandes del mundo.
Con el cambio de siglo, los Rothschild centraron cada vez más su atención en la filantropía y las artes, canalizando grandes porciones de su riqueza en iniciativas culturales, educativas y relacionadas con la salud. Estos esfuerzos filantrópicos no fueron meros actos de caridad, sino inversiones estratégicas en capital social, diseñadas para fomentar un legado positivo mucho más allá de las finanzas. Un área significativa de su enfoque filantrópico ha sido el medio ambiente, siendo los Rothschild partidarios tempranos de los esfuerzos de conservación y las prácticas sostenibles. Sus contribuciones sustanciales a las causas ambientales reflejan el reconocimiento de los desafíos globales presentados por el cambio climático y un compromiso con asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras. En las últimas décadas, la familia Rothschild también ha desempeñado un papel clave en la promoción de la comprensión internacional y la paz a través del apoyo a iniciativas diplomáticas y programas de resolución de conflictos. Su participación en estas áreas subraya un compromiso profundo con aprovechar su influencia para la estabilidad y la paz globales, continuando una tradición de participación en los asuntos internacionales que se remonta a siglos atrás. Los Rothschild también han mantenido una presencia significativa en el mundo del coleccionismo de arte y el mecenazgo. Sus inversiones en arte no solo significan una continuación de su legado cultural, sino que también sirven como medio para preservar y promover la historia del arte europeo. Las colecciones de la familia y sus contribuciones a los museos de todo el mundo son testimonio de su impacto continuo en el paisaje cultural. Tecnológicamente, los Rothschild han adoptado innovaciones digitales, particularmente en los servicios financieros, donde han invertido en startups de fintech que prometen revolucionar la banca, los pagos y la gestión de activos. Su enfoque progresista al apoyar los avances tecnológicos demuestra una adaptación a la era digital, asegurando su relevancia continua en el sector financiero. Hoy, al observar el vasto legado Rothschild, está claro que su influencia se extiende mucho más allá del sector financiero. La generación actual de la familia continúa defendiendo los valores de emprendimiento, filantropía y sostenibilidad, configurando una dinastía moderna que sigue siendo poderosa, pero adaptable a los cambiantes tiempos y economía. Al concluir esta serie documental, la historia de la familia Rothschild sigue siendo una narrativa convincente de resiliencia, innovación y transformación. Desde las calles de Frankfurt en el siglo XVIII hasta los centros financieros globales del siglo XXI, su trayectoria es un testimonio profundo del poder perdurable de una familia que ha dado forma y ha sido formada por la historia. Los Rothschild no solo han sido testigos de la historia, la han hecho y continúan haciéndola, con cada generación aportando a un legado que es tanto un monumento a su pasado como un faro para su futuro. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild se enfrentaron a un mundo drásticamente alterado. El centro financiero de gravedad se había desplazado hacia Estados Unidos, desafiando su enfoque eurocéntrico tradicional. En respuesta a estos cambios, los Rothschild diversificaron aún más sus inversiones, abrazando sectores como la tecnología y el mercado inmobiliario global, lo que reflejaba las nuevas realidades económicas de la era de la Guerra Fría y más allá. Esta diversificación estratégica les ayudó a mantener su relevancia en un entorno financiero cada vez más competitivo. La segunda mitad del siglo XX también vio a los Rothschild retirándose gradualmente de las operaciones bancarias directas, ya que reestructuraron sus empresas para adaptarse al nuevo entorno regulatorio y económico. En lugar de depender únicamente de sus operaciones bancarias históricas,
Expandieron sus actividades a la inversión privada, la gestión de activos y las finanzas mixtas, áreas que ofrecían mayor flexibilidad y potencial de crecimiento en la economía global emergente. A pesar de alejarse de la banca tradicional, los Rothschild continuaron ejerciendo una influencia considerable en las finanzas internacionales a través de asociaciones estratégicas y posiciones clave dentro del sector financiero. Aprovecharon su reputación histórica y su experiencia para facilitar fusiones y adquisiciones a gran escala, particularmente en Europa y América del Norte, actuando a menudo como asesores de confianza para algunas de las corporaciones y gobiernos más grandes del mundo. Con el cambio de siglo, los Rothschild centraron cada vez más su atención en la filantropía y las artes, canalizando grandes porciones de su riqueza en iniciativas culturales, educativas y relacionadas con la salud. Estos esfuerzos filantrópicos no fueron meros actos de caridad, sino inversiones estratégicas en capital social, diseñadas para fomentar un legado positivo, mucho más allá de las finanzas. Una área significativa de su enfoque filantrópico ha sido el medio ambiente, donde los Rothschild han sido partidarios tempranos de los esfuerzos de conservación y las prácticas sostenibles. Sus contribuciones sustanciales a las causas ambientales reflejan el reconocimiento de los desafíos globales presentados por el cambio climático y un compromiso con asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras. En las últimas décadas, la familia Rothschild también ha desempeñado un papel clave en la promoción de la comprensión internacional y la paz a través del apoyo a iniciativas diplomáticas y programas de resolución de conflictos. Su participación en estas áreas subraya un compromiso profundo con aprovechar su influencia para la estabilidad y la paz globales, continuando una tradición de participación en los asuntos internacionales que se remonta a siglos atrás. Los Rothschild también han mantenido una presencia significativa en el mundo del coleccionismo de arte y el mecenazgo. Sus inversiones en arte no solo significan una continuación de su legado cultural, sino que también sirven como medio para preservar y promover la historia del arte europeo. Las colecciones de la familia y sus contribuciones a los museos de todo el mundo son testimonio de su impacto continuo en el paisaje cultural. Tecnológicamente, los Rothschild han adoptado innovaciones digitales, particularmente en los servicios financieros, donde han invertido en startups de fintech que prometen revolucionar la banca, los pagos y la gestión de activos. Su enfoque progresista, al apoyar los avances tecnológicos, demuestra una adaptación a la era digital, asegurando su relevancia continua en el sector financiero. Hoy, al observar el vasto legado Rothschild, está claro que su influencia se extiende mucho más allá del sector financiero. La generación actual de la familia continúa defendiendo los valores de emprendimiento, filantropía y sostenibilidad, configurando una dinastía moderna que sigue siendo poderosa, pero adaptable a los cambiantes tiempos y economía. Al concluir esta serie documental, la historia de la familia Rothschild sigue siendo una narrativa convincente de resiliencia, innovación y transformación. Desde las calles de Frankfurt en el siglo XVIII hasta los centros financieros globales del siglo XXI, su trayectoria es un testimonio profundo del poder perdurable de una familia que ha dado forma y ha sido formada por la historia. Los Rothschild no solo han sido testigos de la historia, la han hecho y continúan haciéndola, con cada generación contribuyendo a un legado que es tanto un monumento a su pasado como un faro para su futuro. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Rothschild enfrentaron un mundo cambiado drásticamente. El centro financiero de gravedad se había desplazado hacia los Estados Unidos,
desafiando su enfoque eurocéntrico tradicional. Respondiendo a estos cambios, los Rothschild diversificaron aún más sus inversiones, adoptando sectores como la tecnología y el mercado inmobiliario global, lo que reflejaba las nuevas realidades económicas de la era de la Guerra Fría y más allá. Esta diversificación estratégica les ayudó a mantener su relevancia en un entorno financiero cada vez más competitivo. La segunda mitad del siglo XX también vio a los Rothschild retirarse gradualmente de las operaciones bancarias directas, reestructurando sus empresas para adaptarse al nuevo entorno regulatorio y económico. En lugar de depender exclusivamente de las operaciones bancarias históricas, expandieron sus actividades hacia la inversión privada, la gestión de activos y las finanzas mixtas, áreas que ofrecían mayor flexibilidad y potencial de crecimiento en la economía global emergente. A pesar de alejarse de la banca tradicional, los Rothschild continuaron ejerciendo una influencia considerable en las finanzas internacionales a través de asociaciones estratégicas y posiciones clave dentro del sector financiero. Aprovecharon su reputación histórica y experiencia para facilitar fusiones y adquisiciones a gran escala, particularmente en Europa y América del Norte, actuando a menudo como asesores de confianza para algunas de las corporaciones y gobiernos más grandes del mundo. Con el cambio de siglo, los Rothschild centraron cada vez más su atención en la filantropía y las artes, canalizando grandes porciones de su riqueza hacia iniciativas culturales, educativas y relacionadas con la salud. Estos esfuerzos filantrópicos no fueron solo actos de caridad, sino inversiones estratégicas en capital social, diseñadas para fomentar un legado positivo mucho más allá de las finanzas. Una área significativa de su enfoque filantrópico ha sido el medio ambiente, siendo los Rothschild partidarios tempranos de los esfuerzos de conservación y las prácticas sostenibles. Sus contribuciones sustanciales a las causas ambientales reflejan el reconocimiento de los desafíos globales presentados por el cambio climático y un compromiso con asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras. En las últimas décadas, la familia Rothschild también ha jugado un papel clave en la promoción de la comprensión internacional y la paz a través del apoyo a iniciativas diplomáticas y programas de resolución de conflictos. Su participación en estas áreas subraya un compromiso profundo con el uso de su influencia para la estabilidad y la paz globales, continuando una tradición de participación en los asuntos internacionales que se remonta a siglos atrás. Los Rothschild también han mantenido una presencia significativa en el mundo del coleccionismo de arte y el mecenazgo. Sus inversiones en arte no solo significan una continuación de su legado cultural, sino que también sirven como medio para preservar y promover la historia del arte europeo. Las colecciones de la familia y sus contribuciones a los museos de todo el mundo son testimonio de su impacto continuo en el paisaje cultural. Tecnológicamente, los Rothschild han adoptado innovaciones digitales, especialmente en los servicios financieros, donde han invertido en startups de fintech que prometen revolucionar la banca, los pagos y la gestión de activos. Su enfoque proactivo en apoyar los avances tecnológicos demuestra una adaptación a la era digital, asegurando su relevancia continua en el sector financiero. Hoy, al observar el vasto legado Rothschild, es claro que su influencia se extiende mucho más allá del sector financiero. La generación actual de la familia continúa defendiendo los valores de emprendimiento, filantropía y sostenibilidad, conformando una dinastía moderna que sigue siendo poderosa, pero adaptable a los cambiantes tiempos y economía. Al concluir esta serie documental, la historia de la familia Rothschild
sigue siendo una narrativa convincente de resiliencia, innovación y transformación. Desde las calles de Frankfurt en el siglo XVIII hasta los centros financieros globales del siglo XXI, su trayectoria es un testimonio profundo del poder perdurable de una familia que ha dado forma y ha sido formada por la historia. Los Rothschild no solo han sido testigos de la historia, la han hecho y continúan haciéndola, con cada generación contribuyendo a un legado que es tanto un monumento a su pasado como un faro para su futuro.